Le tiene que salir la notificación. Bueno, nos estamos atrasando. Ahí le tiene que llegar la notificación. Ok, entonces vamos a armar esos dos diseños, ¿verdad? Entonces vamos a venir aquí. Perdón. Vamos a crear un nuevo proyecto. Salud. Gracias. Cálculo radio. Cálculo área, vamos a poner cálculo área radio. Entonces voy a agregar la clase principal acá. Y la vamos a poner aquí programa. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre ya saben, utilizamos las librerías. Import javax.swing. Import java.awt. Y import java.awt.event. Entonces, vamos a empezar a trabajar. Como estamos trabajando siempre con la estructura PO, y vamos a extender mi clase programa como GFrame. Recuerden que el extend lo que hace es que mi clase programa hereda todos los elementos de GFrame. Y con el constructor, yo armo lo que viene siendo la ventana. Entonces aquí pongo primero con el super el título de mi ventana. Se lo voy a poner aquí, cálculo del área de un círculo, por ejemplo. Y aquí le vamos a poner set size. Vamos a suponer aquí, tenemos mi ventana, entonces vamos a decir aquí, ok, de aquí a acá tengo, digámosle, 300 píxeles, por ejemplo. Y de aquí para acá, digamos que tengo 200 píxeles. Entonces, con respecto a esto, vamos a armar nuestro diseño. Entonces, le vamos a dar una longitud de 300 y una altura de 200. Entonces, 300 por 200. Ya, si falta o si hay que quitarle, ahí lo modificamos después. Entonces, venimos a agregar. Recuerden que de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Ya, para que se les sea más fácil. No vayamos agregando los controles desordenadamente. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, lo primero que hay que hacer es el título de aquí arriba. Entonces, vamos a ponerle aquí. Bueno, vamos a configurar todo, ¿verdad? Set location relative to. Null. Set default close operation. Vamos a decirle gframe.exitOnClose. Set resizable. Vamos a decir que es false. Set layout. Vamos a decirle que null para que yo pueda administrarle los controles donde yo quiera agregar. Ok. Entonces, ahí tengo administrado todo.
¿verdad? La posición, el tamaño, la operación de cierre, si se puede cambiar su tamaño o no, y el diseño en blanco, ¿verdad? El diseño libre. Entonces, aquí empezamos a administrar los controles. Entonces, primero el JLabel, que le vamos a poner el label título, y va a ser un new JLabel. Entonces, vamos a decirle aquí, programa que calcula el área de un círculo. Entonces vamos a ponerle lbl título.setBounds. 10, 10, como tenemos 300, le vamos a poner 270 de largo para que queden los 10 píxeles de referencia y los 30 de alto. Vamos a decirle a este que se alinee horizontalmente. Entonces, listo aquí y proseguimos. Entonces, vamos a agregarlo acá. Y aquí instanciamos lo que viene siendo mi clase programa. Le voy a poner ventana igual new programa. Ahora ventana punto set visible true. Entonces ahí tenemos el primer control que viene siendo el título. Entonces el título, ¿cómo se va a ver? Ahí está. Entonces nos falta agregar un label aquí, el cuadro de texto, el botón calcular, siguiendo lo que viene siendo este diseño. Este diseño es el que estamos armando, el primero. Muy bien, entonces continuemos y vamos con el otro label. JLabel, LBL. Vamos a ponerle aquí de un solo new JLabel. Le vamos a decir aquí ingrese el radio, por ejemplo. LBL texto punto set bounds 10, 10 más 30 son 40, entonces 50. Esa es la altura. Y el largo, vamos a ponerle 100 píxeles de largo y 30 de alto. Vamos a agregarlo. Y lo probamos. Listo, ahí está el radio. Ahora vamos a poner el JTextField a la par. Ven que estoy siguiendo la estructura, yendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces JTextField, perdón, field, estamos TXT radio porque ahí se va a escribir el radio y decimos que es un new JTextField. Entonces txtradio.setBounds. Entonces lo vamos a agregar a la par de este. Ya no va a ser 10 hacia la derecha, sino que 10 más 100 son 110. Entonces 120. Y la misma altura que va a ser en 50 píxeles hacia en el eje Y. Vamos a darle aquí, por ejemplo, 60 de largo y lo mismo 30 de alto. Por ejemplo. Y bueno, aquí ya simplemente lo agregamos. XT radio. Lo probamos. Ok, ahí ya solo me falta el botón calcular. Muy bien, entonces prácticamente solo vengo acá y pongo el botón. JButton, btn calcular, igual new JButton, me quiero decir calcular. Entonces btn calcular punto setBounds y lo empezamos a calcular. 120 más 60 son 180, entonces 190. La misma altura en Y, entonces 50. Y ahora el largo, 190. Tengo que dejarlo en 170. Entonces aquí solo le pongo 80 de largo y 30 de alto. Vamos a agregarlo.
Profe, no son 180. Aquí. Es que si lo pongo en 180 va a estar Sí, ahí. exactamente pegado. Va a estar exactamente pegado. Lo dejo ahí para que quede un pequeño borde, miren aquí, un pequeño espacio. De hecho ahí, mira, me falta. Entonces vamos a quitarle 10 píxeles al radio, al texto del LBL del radio, porque miren que iba ahí sobre espacio. Y vamos a pegarlo a este y le vamos a agregar el espacio ahí al botón. Entonces, al texto, le vamos a poner aquí en vez de 100, le vamos a poner 90. Entonces aquí 190 son 100. Entonces 110. Entonces aquí ahora sí sería 180. Aquí simplemente le agregamos 90. Y ahí está, miren. De hecho ahí me lo comí, miren. Lo que vamos a hacer es, bueno, le vamos a agregar los 100 que tenía anteriormente. Y aquí 120, pero le vamos a quitar acá. Le vamos a poner 50. Y ahí está. Ahora sí. Ya se ajustó bien. De hecho vamos a poner que aquí se ponga en medio lo que viene siendo el texto que vamos a escribir. Set horizontal alignment, jlabel.horizontal. Ok. Entonces ya tenemos armado esto. Y viene falta ahora este, que es el texto que se va a poner acá. Y los botones. Muy bien, entonces. Muy tarde el Kimbo. Muy bien, entonces vamos a agregar donde se va a mostrar el resultado y los botones limpiar y el botón cerrar. Entonces viene el JLabel, LBL resultado, igual new JLabel. Y le ponemos aquí esperando el radio. O sea, porque está esperando el radio para su cálculo. Entonces, LBL resultado lo vamos a colocar debajo de los controles que están ahí. Entonces, set bounds 10 píxeles. Entonces, 50 más 30 son 80. Entonces lo vamos a poner a la altura de 90. Entonces aquí vamos a tomar los píxeles restantes para que agarre todo el tamaño ahí. Y le vamos a poner el horizontal alignment para que se alinee al centro. Lo agregamos. Y visualizamos. Listo, ahí está. Solo me falta el botón limpiar y el botón cerrar. Entonces venimos acá. JButton, limpiar. Igual, botón. Aquí le ponemos limpiar. Button, btn cerrar. Igual new JButton. Y aquí le ponemos cerrar. BTN limpiar. Punto set bounds. Entonces, vamos a colocarlo. 10 más 270 son 280. No, aquí estoy mal. Serían 10 aquí, normal. Y 90 más 30 son 120. Entonces 110. Llamar 100 de largo y 30 de alto. Entonces ese es el botón limpiar porque va a estar en la esquina inferior izquierda. Entonces el BTN calcular, lo mismo. Va a estar en la esquina inferior derecha. Entonces, vamos a darle los mismos 30 de alto, los 100 de largo y en la misma altura que 110. Pero ahora no serían acá. Tenemos 100 píxeles. Entonces aquí, para que esté en 270, entonces aquí vamos a ponerlo en el píxel 170. Entonces lo vamos a agregar. Miren que eso está al aire. Sería el limpiar. BTN cerrar. Vamos a ver si se visualiza bien.
Ahí lo tenemos. De hecho, está muy pegado, miren. Está muy pegado, lo vamos a bajar. Entonces tenemos aquí 90 y 30 son 120. Entonces aquí era 130. Ahora sí. Listo. De hecho, creo que lo podemos tirar un poquito más a la derecha del botón calcular para que quede con el espacio así. Entonces le vamos a poner 180 aquí, o 175, para que se ajuste al centro. Y ahí está. De hecho, creo que aguanta otros 5 más para que quede como el borde aquí. Ahí está, miren. Perfecto. ¿Qué viene ahora? Falta el... no, puse el calcular acá. Era el cerrar. Aquí era el cerrar. El calcular quedó arriba. Entonces ahí tiene que estar. Perfecto. Miren ahí. De hecho, para que quede en la misma línea, vamos a agregarle los 10 pixelitos aquí al calcular. Y miremos. Ahora sí, están en la misma línea. Perfecto. Entonces, procedemos a hacer los eventos para el botón calcular, para el botón cerrar y el botón limpiar. Entonces voy a ir primero con el cerrar, por ejemplo. Entonces aquí le Profe, qué largo ese ejercicio. implementamos el action listen. Y armamos el action performer. Va a tener el action event. Aquí decimos la pregunta, ¿no es verdad? Sí, el JOption Paint que voy a mostrar, el confirm dialog para poner el si no. Vamos a hacer la pregunta. ¿Desea salir? Esto lo vamos a ponerle aquí aviso. Y el JOption Paint le vamos a poner aquí yes no option. Y vamos a decir que si eso me da igual al JOption Paint punto yes option, simplemente voy a mandar a cerrar la aplicación con el system.exit y le pongo el 0 como parámetro para que cierre correctamente. Entonces ya tenemos ahí el evento para cerrar. Entonces aquí simplemente para agregárselo al botón cerrar, entonces digo btn cerrar punto add action listener y aquí simplemente mando a llamar la clase que hice, que es cerrar. Entonces cuando lo ejecute y le dé a cerrar, me aparece el desea salir sí o no. Si le doy que no, se mantiene. Si le doy que sí, se cierra. Entonces vamos a hacer el del botón limpiar. Public class, limpiar. No, bueno, vamos a decir el implement action listener. Y aquí vamos a mandar el public void action performed y tiramos el action event. Ahora aquí, como el limpiar, necesitamos que cuando se haga el cálculo se limpie lo que viene siendo lo que está escrito acá y el resultado que estaba aquí, de tal modo que cuando le dé limpiar me regrese acá y me regrese el esperando el radio ahí. Entonces vamos a administrar eso. Cuando vamos a trabajar con controles tenemos que declarar en mi action performer, ¿verdad?, en modo privado los elementos. Entonces necesito un JTextField. Vamos a poner txt. Necesito un JLabel. No, por aquí vamos a ponerle private. Y lo necesito, bueno, le vamos a poner LBL. Entonces armo mi constructor de limpiar.
y le paso como parámetro, ¿verdad? Un JTextil. Vamos a poner aquí txt par y un JLabel, que le vamos a poner aquí lbl par, ¿verdad? Que son los parámetros que voy a ocupar. Entonces, igualo de este txt le voy a dar igual a mi txt par, ya que es mi parámetro. Y a mi lbl lo voy a igualar con el parámetro que recibo en el constructor. Entonces, ¿qué va a hacer el action performer? Vamos a hacer algo aquí bonito. Cuando haya un error en el botón calcular, en el mismo txt, en el mismo label, ¿verdad? Del resultado, vamos a poner un mensaje de error para que no aparezca el J option pane y de un solo, pero lo vamos a poner de color rojo. Entonces, el limpiar tiene que ponerlo a regresar a negro. Entonces, vamos a decir, primero el txt, le vamos a poner el texto en blanco. Y al lbl le vamos a poner como texto lo que teníamos al inicio, que aquí al declararlo le pusimos esperando el radio. Entonces voy a copiar esto mismo. Y acá, a ver, le agrego esto. Pero miren, aquí vamos a regresar, como vamos a regresar al negro, el lbl, entonces le pongo aquí foreground, set foreground, y le pongo el color punto black. Muy bien. Entonces vamos con el, vamos a probarlo aquí. Entonces vamos a agregarlo, btn limpiar, .dd action listener, y mandamos a llamar el evento limpiar. Pero el evento limpiar necesita un txt, un JTextil y un lbl resultado. Entonces aquí ya le pasé los parámetros, bueno, el NetBeans ya le dio los parámetros pertinentes para trabajar. Entonces cuando le dé aquí al limpiar, ahorita no va a pasar nada, pero si yo escribo algo aquí, ya regresa a como estaba. De hecho podemos hacer que al darle limpiar me regrese aquí el cursor para que trabaje. Simplemente aquí en el limpiar le digo aquí txt punto request focus. Eso lo que hace es mandar el cursor ahí en ese control. Muy bien, entonces ya tengo el limpiar, falta el calcular. Entonces, public class, calcular, implement listener. Y public void action performed, el action event. Muy bien. Aquí lo mismo, vamos a necesitar estos dos, entonces voy a copiar y pegar porque son los mismos parámetros que necesito. Solo que acá no necesito, no es limpiar, sino que se llama calcular. Entonces el action performer, ¿qué va a hacer? Vamos a guardar en una variable doble el radio. Entonces del radio vamos a convertir a doble el texto que tengamos, doble punto value of, entonces el texto que tengamos del JTextil. Entonces aquí tomo el texto. Ya tengo el radio. Vamos a calcular el área. Entonces área va a ser igual a, mando a llamar la clase math y obtengo el pi. Y ese pi hay que multiplicarlo por el cuadrado del radio. Entonces mando a llamar la clase math y su método pow. Y entonces mi base es el radio y el cuadrado es el 2. ¿Verdad? Entonces vengo aquí, encierro todo esto en un paréntesis para que haga el cálculo ahí y lo guardo ahí. Ahora al lbl vamos a ponerle como texto, ¿verdad? El área es, y le agrego aquí el área. Esto sí está bien. Si hay un error, voy a poner el try catch acá, ¿verdad? Y esto lo paso dentro del try. Ahí. Perfecto. Poner error para que no choque. Aquí daba error porque como aquí tengo la variable e declarada como el action event, entonces aquí estaba chocando. Entonces le puse error para que no se diferencie de esta de acá. Entonces aquí
en vez de mandar un JOption Paint diciendo que hay un error, voy a poner el LBL, vamos a poner el color en rojo. Entonces ahí lo dejo en rojo. Y ahora lo voy a poner como texto, ¿verdad? El mensaje que quiero ver, que quiero que se ponga. Entonces le vamos a poner aquí, verifique si está escribiendo un número. Entonces, si hay un error me va a mostrar eso. Entonces, si está bien y había un error antes, me va a dejar el texto en rojo. Entonces aquí lo tengo que regresar a negro también. lbl.setForeground y le pongo color.black. Entonces probemos acá, a ver si estamos bien. A ver quién estaba entrando a última hora. Entonces aquí está la ventana. Si le doy a calcular, bueno, ahorita no. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a revisar aquí. Tuvo el error, pero no puso el texto. Ah, bueno, es que no le he agregado el método. Entonces vamos a agregarle aquí el btn calcular .add action listener y mando a llamar el new calcular, pero aquí le pongo el mismo txt radio y el lbl res como parámetro. Muy bien, entonces ahí ya tengo armado el control. Entonces ahora si lo compilo me tiene que funcionar el botón calcular. Entonces si lo doy calcular así sin más, me pone aquí el mensaje de error. Verifique si está escribiendo un número. Como está en blanco, entonces aquí. Entonces si pongo letras igualmente me va a dar el mismo error. Entonces si pongo el número, ya me lo pone en color negro y me pone el resultado. Limpiar igualmente, regresa como estaba anteriormente y te manda el foco aquí en el TXT para que puedas escribir de nuevo. Ya, y si había un error y le das a limpiar, regresa como estaba. Ya, eso es lo que nosotros acabamos de hacer. Perfecto. Entonces ahí está, miren. Listo. ¿Se entendió bien el método? Ah, chicos. Sí. Sí. Ah, entonces, todos entendimos bien ahí. Sí, pero fue claro. Sí, profe. Bueno, entonces ya saben. Ahorita todo lo voy a dejar en diseño libre. Ustedes son los que tienen que armar su propio diseño. Entonces, Octavio no va a tener el mismo diseño que Jacqueline. Ana Yancy no va a tener el mismo diseño que Genesis, ¿verdad? Entonces, no pueden haber trabajos repetidos. Sería muy extraño, pero muy extraño, que hubieran dos trabajos igualitos. Porque ustedes no piensan igual en todo. Jacqueline tiene una idea diferente de lo que pueda tener José Ángel. Y así sucesivamente. Entonces, ahí el diseño ustedes lo van a armar como ustedes crean mejor conveniente. Entonces, si hay dos trabajos igualitos, ya saben que el uno y el otro, chiqui. Porque aquí ya el diseño lo van a armar ustedes solitos. Entonces, si hay dos trabajos igualitos, estamos fritos. Entonces, quedaríamos por acá, chicos. ¿Verdad? Iba a hacer también este otro, pero no nos va a dar tiempo porque ya estamos incluso... Me pasé 10 minutos más. Pero ahí está, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, sería todo. Si no hay preguntas, podemos dejarlo acá. Y si tienen preguntas, pues pueden hacerlas ahorita para contestarlas.
No hay. Ok. Bueno, entonces, quedamos por acá, chicos.